Bueno, hoy vamos a entrevistar a Pedro Muñoz, que seguramente ya lo conocen los lectores del diario Nuevo Día y los Radio Escucha, y como saben, es candidato o precandidato para estas pasos como suplente, acompañando a Roxana Reyes. La idea es que nos cuentes, Pedro, cómo está el tema de la candidatura, por qué elegiste, cómo ves el escenario político de cara a las pasos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Obviamente estar en el terreno político y en esta presentación de las pasos, indudablemente nuestra participación obedece a referenciar nuestro partido, que es la coalición cívica, dentro de una lista de Cambio a Santa Cruz, ¿no es cierto? Que es esta en la cual estamos acompañando a Rosana. Pero más que nada, para, diríamos, presentarnos ante la sociedad manifestando realmente dónde está la oposición, porque en estos avatares, en estos imponderables que tiene la política, aparecen distintos sectores que hoy se presentan como una presunta oposición, que en realidad a la vista de todos no lo es, y entonces creo que lo significativo de nuestra presencia es fundamentalmente esto, ¿no es cierto? Marcar una línea que venimos sosteniendo desde hace muchísimos años respecto a lo que somos como oposición, en donde hemos sido críticos respecto a las gestiones de gobierno de tantos años que han tenido aquí la provincia, y de golpe aparecen otros sectores, ¿no? En donde hoy se pretenden manifestar ante la comunidad como otra oposición, cuando en realidad durante muchos de esos actores han acompañado al gobierno actual. Creo que eso es necesario distinguirlo y marcarlo, porque efectivamente la propaganda, la difusión, lleva, ¿no? a manifestar una realidad que no es, Uh -huh. ¿no? Eh, y en este punto nosotros hemos sido claros durante todos estos años en cuanto diríamos, a tener claro quiénes realmente los que se han constituido como una oposición a este tipo de gestión. Una gestión de gobierno que se presenta con un doble estándar de discurso, ¿no? Por un lado, manifiesta permanentemente su defensa a los derechos humanos, a la igualdad y todo esto, y por otro lado, termina vacunando a la gente antes en detrimento de otras personas, y ni le importa, no le importa un carajo, diríamos, Uh -huh. hablando mal y pronto, y después se presentan como con un modelo, diríamos, en el cual ellos se referencian como nacionales y populares por un lado, y otro sector que hoy aparece como diciendo, bueno, nosotros estamos renegando de eso, pero en definitiva lo estuvieron acompañando durante muchos años, y entonces esta participación obedece básicamente a eso, ¿no es cierto? A tener una identidad clara de dónde está la oposición y quiénes son los opositores aquí, a este modelo que ha llevado a un deterioro fenomenal, no solo de la política, sino también de otras cuestiones como el sistema de salud y la educación fundamentalmente. En el caso de pasar las pasos y ganar las elecciones, ¿cómo representar a Santa Cruz a nivel nacional? Mirá, hay un reclamo generalizado a la política, y eso creo que todos los que estamos en la misma debiéramos ser conscientes de eso, y diríamos dar una vuelta de tuerca a esto, y acercar a la política aún más a los vecinos, y más allá de una cuestión electoral. Creo que esta relación debe ser mucho más constante y permanente, y en este punto la tarea del diputado nacional es absolutamente necesaria y debe ser vinculante en esto, ¿no? De los actores que están participando, yo creo que Rosana ha generado este ida y vuelta con su presencia, que vamos, si vos, estamos aquí en Caleta Olivia, de donde soy originario, pero si vos le preguntaras a los vecinos de acá, ¿qué diputados provinciales han frecuentado nuestra localidad, acá la localidad de Caleta Olivia? Uh -huh. Y difícilmente los encuentres, ¿no es cierto? Entonces, diríamos, este ida y vuelta creo que es fundamental, pero no solo para la región de zona norte, que obviamente en esta discusión de la vida política de Santa Cruz muchas veces se ha sentido postergada, y realmente postergada en el debate general de la provincia. Creo que en este punto el diputado nacional debe generar y mantener esta vinculación respecto a los grandes problemas que tiene la zona norte,
fundamentalmente la localidad de Caleta Olivia, los cuales no le han brindado en mucho tiempo las soluciones. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿qué ha pasado en este tiempo? Bueno, analicemos políticamente. Estos actores que cuestionan gestiones de gobierno, que fueron breves, perentorias, cortas, porque si vamos al caso, desde el 83 en adelante, la mayoría de las gestiones, en la provincia todas, fueron de color político del PJ o el frente de Todos. Y a los grandes problemas que tenía la localidad, nunca le brindaron una solución. Y cuando le pretendieron brindar una solución, terminó en un curro. Como el caso de la ruta. Como el caso de la ruta, que después no se pudo avanzar por cuestiones judiciales, y etcétera, etcétera. Pero no hay que olvidarse de esa historia. O diríamos, estas fantasías políticas que brindaron durante mucho tiempo. Yo siempre me gusta citar una frase de Cazuza, un museo de grandes novedades, porque permanentemente te tiran las mismas novedades que teníamos hace 30 años. O no nos olvidamos que acá teníamos la zona franca y las empresas Galgo de Jaime, que las presentaron hace ya más de 30 años. El aeródromo, por citar otra de las cuestiones, diríamos, faraónicas que se iban a hacer en la provincia, y venir la gobernadora hace pocos días manifestando de que no tiene la varita mágica. A ver, en todos los discursos plantea todos los años, vamos a transformar a Santa Cruz, y bueno, quiero avisar que hace 30 años que están gobernando y esto nunca Como pasa, el día de la marmota, no pasa absolutamente nada. Entonces, son cuestiones que hay que tener en claro en esto, hay que tener en claro. Yo veo ahora ex gobernadores en otras listas que se fueron en su momento y que fueron parte de esta política, como el doctor Acevedo, por citar a algunos de los que hoy están participando, que se fue y nunca manifestó por qué se fue, nunca, hace 15 años está esperando la comunidad que diga realmente cuál fue la situación. Diga ahora por qué participa. Y se presenta ahora como un opositor, diríamos, cuando después participó en la CIDE con el doctor Kirchner, cuando durante su gestión jamás abrió una paritaria a los trabajadores, mantuvo el presentismo, mantuvo congelado el salario de los docentes y de la administración pública durante los mismos, diríamos, tuvo las mismas actitudes. Y entonces yo creo que eso de la memoria y de recordar quiénes somos cada uno acá, hace a la vida política y hace a la difusión ante la comunidad respecto a dónde estamos parados cada uno y dónde estuvimos parados cada uno durante toda la vida, ¿no? Y en este punto es central este debate y un debate de ideas también, ¿no? ¿Cuál es la proyección de Santa Cruz? ¿Qué pretendemos de Santa Cruz acá 50 años? Porque lamentablemente ha pasado, es responsabilidad de todos, hay que hacerse cargo. Ha pasado que no se ha generado la posibilidad de establecer una política de Estado de acá a 50 años. Siempre estamos ahí con la coyuntura y se resuelven los problemas. Y digamos, hay responsabilidad de todos, pero la mayor es del partido gobernante durante años y años que no ha querido cambiar ningún tipo de matriz, porque le ha resultado funcional, le ha permitido mantenerse en el poder, y entonces difícilmente tenga la intención de modificarla, ¿no? En relación a eso y bueno, tu rol durante tantos años dentro del sistema educativo, ¿cómo ves justamente la escuela? ¿Cómo ves el sistema educativo en Santa Cruz? No, está atravesando, diríamos, un periodo, diríamos, se ha agudizado las problemáticas que tenía el sistema educativo. La pandemia le ha servido en este sentido al gobierno, ¿no? Para, digamos, es más, dilató mucho de esto con la excusa de la pandemia, y los resultados que vamos a ver dentro de poco van a ser lamentables, ¿no? Durante todo este año, aparte, teníamos una proyección y una previsión para la vuelta y no ha estado tampoco. Digamos. Hoy se está maquillando las escuelas y nada más. Los problemas estructurales dentro de los edificios siguen estando. Vos hablás en algunas escuelas de las distintas localidades y tienen los mismos problemas que hace un año y medio, y las escuelas no estuvieron, diríamos,
no estaban con los alumnos, no estaban con los docentes. Sin embargo, se van a encontrar con escuelas de la misma situación que teníamos en ese momento. Amén de la cuestión de fondo que tiene que ver, ¿no?, con el sistema en sí, y el desarrollo de los diseños del diseño curricular, ¿no? Es duro. Ujú. Y creo que el gobierno, digamos, no ha previsto y no ha fijado pautas claras respecto a esto y cómo sortearla. Y ya te digo, me gustaría decir que las escuelas en este tiempo se arreglaron, se refaccionaron, están impecables y no pasó absolutamente nada. Muy por el contrario. El gobierno ahorró plata del presupuesto educativo todo este tiempo, este, y sin embargo no hay ningún carácter de inversión real en las escuelas para sostenerla al regreso de los alumnos y los docentes, que creo que en su mayoría todo el mundo está esperando, diríamos, la presencialidad, pero las condiciones en las que se puede desarrollar va a generar inmediatamente algunas dificultades, ¿no? Recién hablabas cuando hacías en relación al candidato Acevedo que no dio sus explicaciones cuando se fue y que también forma parte fue un actor clave de la política que hoy tenemos en la actualidad. Absolutamente. ¿Cuáles podrían ser los ejes de esa continuidad de 30 años del mismo gobierno, de los mismos problemas? Digamos? Uno es la educación, o sea, ya no está el presentismo, pero muchas de esas cuestiones que estuvieron presentes en ese año, en esa época siguen vigentes ahora, como el deterioro de las escuelas, la falta de infraestructura, la situación del salario docente sigue siendo un problema. ¿Cuáles son los otros, además de la ruta, que también es otro de los problemas que tenemos muy La ruta, el vigente, agua, obviamente, el es un agua? grande problema, pero así a nivel provincial, un plan energético, diríamos, sustentable de aquí como te digo, una política de Estado que, digamos, sobrepase los gobiernos de turno, ¿no? Una convocatoria al debate de eso, de qué pretendemos para aquí, atado a la educación, porque si vos tenés un norte, digamos, de acá a 50 años, de qué se pretende, a qué se va a dedicar Santa Cruz, en qué va a trabajar, en qué va a fortalecer, va a fortalecer la minería, va a fortalecer la pesca, va a fortalecer el cuidado de los recursos hídricos, tan importantes y vitales para toda la humanidad de acá a corto plazo. ¿Va a trabajar en ese sentido? Pues bien, si va a trabajar en ese sentido, ¿qué educación, qué pretendemos como educación hacia adelante? ¿No? Porque no puede ir en contramano. Y este es lo que está faltando en Santa Cruz. No se, digamos, la pregunta es, ¿nuestros programas de estudio van a servir a eso? O realmente como no hay, no importa que se esté dando, porque como no hay diríamos, una visión de futuro, y bueno, a Santa Cruz lo queremos colocar en este lugar, ¿no es cierto? Sabido que hay experiencia en todos lados. La misma ley 1420, más allá de las críticas y las discusiones y los posicionamientos personales que uno tiene con la 1420, cumplía o servía un objetivo que estaba claro, al menos para ese sector estaba súper claro, y de hecho avanzó para así la educación. Hoy pregunto, ¿no? ¿Qué pretendemos de Santa Cruz y nuestra educación? ¿Qué salida le vamos a brindar a nuestros jóvenes para sostener y que ese proyecto de Estado y el proyecto de provincia sea sustentable a través de la educación? Eso no está. Eso no está y es una gran falla. Es una gran falla porque efectivamente vamos en el parche del día a día y a lo que salga, ¿no? Y subsistimos gracias a, bueno, porque eh, por la naturaleza nuestra provincia ha brindado riquezas que se terminan malgastando, ¿no? Digamos, se terminan malgastando porque no hay un proyecto es como una casa, ¿viste? Ingresa y vos en vez de construir algo, planificar para adelante, decir, bueno, no, esto lo gastemos ahora, total nos sobra, vamos, compramos cosas que no nos sirven, ¿viste? Malgastamos en cuestiones que no son necesarias y la casa se viene cayendo los cimientos se vienen cayendo. Lo mismo pasa con nuestra provincia. Es un permanente deterioro, porque cuando se termine todo esto, o cuando se termine estos ingresos que hoy tenemos con la monoproducción, que no la hemos podido reemplazar, que no hemos enfocado hacia otros lugares, por eso vuelvo a repetirte con los discursos que son hartantes. La gobernadora cada año dice lo mismo. Vamos a transformar Santa Cruz. Hace 30 años que viene diciendo que vamos a transformar Santa Cruz. Y no pasa nada. O sea, entonces, O capaz que la eh, transformaron en nada también.
Y por eso te digo, como te decía anteriormente, previamente a esto, te decía, le vino el modelo, le resultó, y entonces ellos consideran que está bien y así van, ¿viste? Y les ha dado resultado electoralmente y bueno, se ha venido dilapidando un montón de ingresos que no se ven en la sociedad. Yo siempre digo, si alguien se hubiera ido de la provincia hace 20, 30 años y vuelve a la provincia, en líneas generales va a haber prácticamente lo mismo. Bueno, eso te quería Va a haber preguntar también. prácticamente lo mismo, no va a haber grandes obras y en Gallegos va a haber una autovía de lo que tenía antes. Punto, no va a haber más hospitales, el mismo hospital que estaba antes, ¿no? Acá va a haber la ruta como estaba hace, no sé, cuando viajábamos en Transporte La Unión, Sí. en los autos gasoleros, en los Polara, no me acuerdo cuáles eran, los Dodge esos gigantes, que íbamos en la ruta, la hicieron después un acueducto que se rompe cada tanto, que muestre una muestra clara de que los materiales que se utilizaron no eran los correspondientes, porque alguien se curró la plata, y entonces pusieron materiales de segunda. O la misma planta de Homos y que a poco andar tuvo problemas para la toma, cuando en otro lado vos ves que hay un oleoducto que hace años funciona y bueno, no tiene, o sea, son cosas que vos vas viendo, rutas que se construyeron que no tienen no tienen una finalidad. Este, en fin, situaciones que son remanidas, pero que son necesarias La ruta de punto mostrarlas. deseado, ¿no? Sí, también, sí, exacto. Que son necesarias mostrarlas y decirle a la gente, porque a la hora de estas discusiones que se ponen más álgidas a la hora de las elecciones, indudablemente hay que hacer un ejercicio de cómo estamos, cómo llegamos y en qué situación y en qué estadio se encuentra la provincia de Santa Cruz respecto de años anteriores. Porque eso hace a la política. Funcionó, sirvió, fue de utilidad para la gente, ¿no? Y ahí viene este enojo hacia la política porque no da respuesta, amén de los ejemplos que hay en todos lados, respecto diríamos, a que, bueno, todos los políticos caemos todos en la bolsa, nada, todos los políticos vienen a llenarse de plata, etcétera, etcétera, ¿no? A ubicar a los familiares, etcétera, etcétera, que lo ve la gente y entonces se cae todo el mundo en la volteada. Bueno, trata uno de ejemplificar que no es todo lo mismo, este, y que realmente la visión que tiene este gobierno de la provincia es muy corta. Es una visión muy corta, es coyuntural, es inmediata y favorecer diríamos, a la estructura política y al poder político de turno que viene de hace tiempo con un formato que a ellos les ha dado resultado. Entonces, una de las cosas que se empezaron a decir cuando se presentaron las listas es que se olvidaron de Caleta Olivia, que se olvidaron de zona norte en los candidatos y que son pocos. Incluso decían, bueno, y Pedro, pero Pedro vive en Río Gallegos. ¿Vos cómo ves eso de la relativa ausencia de candidatos caletenses en las listas? Mira, es cierto que se ha planteado, es cierto que se ha manifestado. Nosotros en esta lista tenemos tres candidatos de aquí, voy a decir tres porque ahora viene la parte que me toca a mí. Eh, ha pasado muchas veces que las listas en general también han llevado gente de Caleta Olivia. Vicegobernadores han llevado de Caleta Olivia. Dos. Y los resultados, o sea, más que el lugar es la voluntad de la persona y la vocación que tiene hacia el lugar. Y ahora viene mi parte, que efectivamente yo estoy viviendo hace 20 años en Río Gallegos, es una ciudad que me cobijó y me permitió incluso que sea electo, es medio raro, ¿no? Que una persona de Caleta Olivia sea electa en Río Gallegos, ¿viste? Porque existe, siempre ha existido, hasta en el deporte ha existido esta rivalidad permanente con Río Gallegos. Más en mi caso particular, en la práctica jamás me he ido de Caleta Olivia, ¿no? Digamos, acá, acá crecí, están muchísimos de mis amigos, mis exalumnos, muchos de los cuales están participando en la política y en otras listas también. Este, eh, es parte de mí y obviamente cada posibilidad siempre le planteo, incluso a los propios diputados de nuestros sectores, que no son diputados solamente diríamos,
de una zona, de la zona sur. Son diputados de toda la provincia, que es necesario la recorrida, que hace falta esa empatía aquí. Entonces, yo sumamente agradecido con Río Gallegos por esto que te estoy mencionando, pero indudablemente mi pertenencia a Caleta Olivia es central. Todo el mundo sabe que es así. Cada vez que se hace una, este, una nota siempre me terminan referenciando con Caleta Olivia y me preguntan sobre Caleta Olivia, cómo vemos la problemática. Yo soy de un barrio, como dice acá el barrio Perito Moreno, La Laguna, donde mi mamá en el año 64, cuando se instaló, había una sola canilla popular ahí acá en la Mosconi, estamos cerca, por eso le estoy diciendo, aquí en Mosconi y Malvinas, Argentina. Este, el problema del agua viene remanido aquí, siempre la protesta, por eso te digo, no es responsabilidad, pero hay un actor central que es el que ha venido gobernando la mayoría de los años y que no ha dado respuesta. Entonces, más que el lugar, que efectivamente es importante porque es la persona que conoce el lugar, tiene la identidad del lugar, también es la actitud de esa persona en el lugar, porque vuelvo a repetirte, si yo mal no recuerdo, tuvimos 2 vicegobernadores de de Caleta Olivia y los resultados no fueron los mejores para que lleguen las soluciones acá a la localidad. Así que mi sentido de pertenencia es hoy, ¿no? Este, eh, mi lugar y mi reconocimiento a donde me crié, mi familia que está acá, mis viejos que están en el cementerio local. O sea, no me puedo separar de Caleta Olivia y obviamente cumple un rol y agradecido a los vecinos de Río Gallegos que, vuelvo a repetirte, han tenido el gesto de votarme como concejal de la ciudad porque, bueno, han visto algunas actitudes quizás de mi parte que ha llevado a que me voten, aún sabiendo de que yo venía de otro lugar, ¿viste? Bueno, es lo que pasa a veces cuando uno se compromete en los lugares donde está, porque si yo estaría aquí, estaría sumamente comprometido también con esto y andaría como anduvieron mis hermanos en los reclamos por el agua, o acompañándolos como alguna vez me ha tocado acompañar los reclamos que han pasado acá, ¿no? Bueno, pero y la última, ¿cómo ves la política nacional? El También escenario en el que estamos ahora, ¿no? ya lo he dicho en su momento, justamente acá al medio, a este medio, en una entrevista que me hicieron hace años, yo veo con suma preocupación el fanatismo que se ha instalado en la política, y es sumamente preocupante porque con un fanático no hay manera de llegar a un entendimiento, ¿no? Y ojo que no estoy hablando de todos lados, ¿eh? Eh, porque también hay fanáticos de este sector. Eh, y la política no es eso. La política es disenso y es diálogo para llegar a algún grado de consenso. No te digo todas las veces, pero en líneas generales sí. O sea, ahora hablar con otro y que ya te vean porque, diríamos, o tener una posición, diríamos, distinta, y te cierren por pensar distinto o no haya una posibilidad de acercamiento por ese pensamiento en algunos lugares y con algunos funcionarios, la verdad que es sumamente preocupante, no le hace absolutamente nada bien a la política. Y la política ha perdido contenido también en muchos de los casos. Hoy prima a veces la propaganda y la difusión de la persona por sobre el conocimiento y por sobre diríamos, las ideas que está presentando o el contraste de ideas que está presentando respecto a de otro. Diríamos. Se ha perdido una cuestión fundamental que en su momento se hacía, que era el plan de gobierno, la presentación de lo que tenías previsto para realizar y después la evaluación de la gente a ver si lo ha hecho. Eh, Estamos transitando, por supuesto que la política no escapa a los cambios comunicacionales que estamos viendo, de la rapidez, de la inmediatez, de llegar a través de las redes, ¿viste? Es, mis compañeros, mis colegas de trabajo reniegan de mí porque me cuesta eso, porque digo, sigo pensando en el tema de que más allá de un formato, una pantalla como que tenemos hoy, o el WhatsApp, o el mensajito, o la difusión a través de las redes, está la vinculación directa, ¿no? Con los vecinos. Creo que eso no se debe perder, es central
porque el diálogo y la observación personal, digamos, deja mucho, vos ves los gestos, vos ves qué te está diciendo, digamos, la pantalla es bastante fría, ¿no? Y eso ha alejado también esta vinculación que antes se tenía desde la política. Creo que son elementos que debiéramos retomar, aún diríamos, ayornándolos obviamente a los formatos que tenemos, que son necesarios, que son importantes, pero ayornándolos, pero sin descuidar lo otro, ¿no? Porque la política sin contenido pierde la noción. Y esto es, yo entiendo lo que está faltando, un profundo debate y la apertura de todos lados, ¿no? Para no caer en este fanatismo que es, digamos, triste y lamentable, y que hace mucho mal a toda, no solo a la política es central porque maneja las reglas y regula lo que es o establece las reglas de juego y diríamos lo que representa un Estado, en este caso provincial, nacional o municipal, lo que fuera. Pero no solo para eso, sino para la comunidad, la sociedad, que ve que, bueno, si están todos peleados ahí, una simple discusión en una casa termina separando a las familias, termina... Yo la verdad que eso reniego absolutamente de eso y creo que es un gran punto que la política debe volver a debatir, a discutir, pero también a dialogar y a llegar a consenso. De eso se trata la democracia. Bueno, muchas gracias, Pedro. Bueno, gracias a ustedes. Buenísimo.